Buenas a todas y todos. Continuamos con este año con el ciclo de entrevistas de la Administración Pública en otros textos, que en entrevistas anteriores tenía más bien la inquietud de mirar textos de carácter literario y tratar de vincularlos, porque eran textos que de hecho proponían una vinculación con la temática o con las cuestiones vinculadas a la gestión pública, a las instituciones públicas, y en este caso damos un giro disciplinar al ciclo y nos vamos a encontrar con Oscar Oslak, un referente en el campo de los estudios y de los trabajos en administración y gestión pública y política pública en Argentina y en América Latina. Y la presencia de Oscar acá tiene que ver con que esos otros textos en realidad no son textos literarios, sino que son textos de variada elaboración, de variada construcción, pero que hacen un recurso o que toman recursos muy trabajados de la construcción del texto, por el uso de metáforas, de comparaciones, y de alguna manera constituyen también, dentro de lo que es el campo de la disciplina, otros textos. En cuanto a bueno, los climas de época, ¿no? Y el contexto, qué sé yo, cuando escribí la formación del Estado argentino, estábamos en plena dictadura. Y el contexto, por ejemplo, en ese caso, implicaba que uno no podía escribir y difundir, sobre todo porque una cosa es escribir y otra cosa es difundir o publicar, ¿no? Podíamos estar reuniendo trabajos a través de la escritura sin necesidad de publicar. De hecho, me pasó eso, porque, digamos, cuando llegamos al 83 y se terminó la dictadura, yo publiqué 3 o 4 libros prácticamente juntos, porque habían madurado durante los años previos, ¿no? Entonces, muchos de mis trabajos, digamos, han sido, yo diría, contestatarios, ¿no? Una manera de expresar mi desacuerdo, mi insatisfacción, incluso a veces mi desprecio, ¿no? Eso no significa que un slogan o una sentencia, ¿no? Con la que uno disiente sea lo que inspira el texto, ¿no? Yo empecé a escribir la formación del Estado argentino, por ejemplo, en 1979, y recién lo publiqué en el 82. En ese momento el gobierno militar estaba en retirada y me pareció oportuno que el libro tuviera una faja que lo recubría, esa faja que a veces tienen los libros, ¿no? Ya últimamente no veo libros con faja, ¿no? Pero la faja decía: construir el Estado fue agrandar la nación. Estamos en el 82, pero sabíamos que ya el gobierno militar se terminaba, ¿no? La transición no podía durar mucho más y ya era posible comenzar a publicar ciertas cosas que fueran contestatarias. También publiqué en ese año, en el 82, Los pobres y el derecho al espacio urbano, que fue, digamos, una anticipación de mi libro Merecer la ciudad, ¿no? Construir el Estado fue agrandar a la nación era una clara contestación al eslogan inverso de la dictadura, que decía justamente que achicar el Estado fue agrandar la nación, ¿no? En otros casos, como el artículo, hay un artículo que estoy, por ejemplo, publicando en estos días, que tal vez cuando esto se difunda ya esté publicado, que se llama El lado oscuro del Estado, está por publicar La Nación, y ahí, digamos, lo que inspiró el contexto, digamos, en el que
decido escribir ese trabajo, es un artículo que acabo de leer de un politólogo norteamericano acerca del Estado desarrollista norteamericano, ¿no? Un Estado desarrollista que está oculto para la mayoría de los observadores, un Estado que, si bien formalmente tiene 2 millones de empleados públicos en el gobierno federal, de hecho contrata otros 10 millones de personas a través de empresas privadas que trabajan exclusivamente para el Estado. Y entonces, frente a la discusión que seguramente va a haber ahora, al momento que se está empezando a calentar la pelea electoral, ¿no? Me parecía que era oportuno poner, digamos, en conocimiento de lectores, tal vez un Milei de pronto salga con el slogan de hay que hacer como los Estados Unidos, donde funciona la economía de mercado y el Estado no se inmiscuye. ¿Cómo el Estado se inmiscuye, no? Entonces fue el disparador de mi nota periodística, porque me propuse desmitificar el sentido común vigente acerca justamente del escaso intervencionismo que tiene el gobierno federal norteamericano, ¿no? Me preguntabas también por el estado de la era exponencial y si la pandemia de alguna forma fue inspiradora, ¿no? Yo diría que en varios sentidos la pandemia estuvo presente en la escritura del libro, pero no fue el disparador, ¿no? No fue el disparador para encararlo como proyecto. Yo no recuerdo, con toda sinceridad, no recuerdo bien cuál fue el detonante para escribirlo. Pero no tengo duda que el enclaustramiento que exigió la pandemia y la visibilidad que en ese contexto adquirieron muchas innovaciones tecnológicas, como el blockchain para la distribución de alimentos y medicamentos, la virtualización de las transacciones, que empezó a ser algo cotidiano, ¿no? La atención sanitaria a distancia, el uso de drones para la vigilancia del confinamiento, ¿no? Es decir, no solamente fueron una fuente de inspiración para seguir, digamos, indagando en esta línea sobre las innovaciones que estaban transformando el mundo, la cultura, y en definitiva exigía una presencia activa del Estado, sino que terminé dedicándole un capítulo final, ¿no? Justamente a la pandemia desde el punto de vista justamente de los efectos de estas innovaciones tecnológicas sobre el papel del Estado. Bueno, mira, en primer lugar, este fue un artículo muy breve, apenas una columnita, ni siquiera un artículo periodístico como puede ser la página de opinión de Clarín o de La Nación. Me pidieron de la revista Vosotras, una revista femenina, me pidieron una notita chiquita, una columnita acerca de la burocracia. Y en ese momento yo tenía mi escritorio, ahí está otra vez el contexto, tenía mi escritorio un expediente que tenía más o menos 250 páginas, que había pasado por unos 30 o 40 despachos, que tenía, después se las conté, unas 40 firmas, sellos distintos y firmas, varias unidades del aparato estatal, ¿no? Y era una secretaria que trabajaba en una escuela secundaria que tuvo que reemplazar a la profesora de clases prácticas porque se había ido de licencia, y cuando quiso cobrar un mes o un mes y medio o dos, no sé, de trabajo, la directora le dijo que había suprimido el cargo y por lo tanto no podía pagarle. Entonces inició un recurso de legítimo abono, así se llama, ¿no? Este trámite que uno hace cuando considera que le corresponde cobrar algo. Y claramente es un artículo de denuncia sobre la imbecilidad normativa que gobierna la gestión pública, ¿no? Porque el nombre del personaje es bastante obvio, ¿no? Le inventé Susana Pirro como metáfora de una guerra pírrica que se libra todos los días en la burocracia, y que a veces, como en este caso, que es casi límite, diría, aunque real, relata
lo que relata esto termina con el triunfo de Susana, con el triunfo de Pirro. Gana la batalla librada para cobrar un magro salario al costo de cientos de horas de atención de 40 estaciones burocráticas que la normativa obligaba a recorrer, ¿no? Pero incluso dejando una especie de final abierto y absurdo, porque la batalla recién iba a estar ganada cuando el propio presidente Alfonsín firmara el decreto por el que Pirro ganaría el recurso de legítimo abono y entonces sí le podría comprar un pullover a la nena, ¿no? Entonces, la metáfora aquí sin duda se une la ironía y se une casi, yo diría, el sarcasmo, ¿no? La telaraña burocrática fue escrita exactamente, si no mal lo recuerdo, un año después de iniciado el gobierno, ¿no? Uno llega al gobierno con un montón de, por lo menos en esa época, donde estamos ni más ni menos que reemplazando una dictadura, ¿no? Volviendo, ni siquiera volviendo, tratando de instaurar en la Argentina un régimen democrático. Y uno viene lleno de ideas, de experiencias, está bien, no tenía la experiencia que tengo hoy en día, pero nos llegó de golpe el gobierno. Pensar que el 31 de octubre se hizo la elección en el 82, en el 83, 31 de octubre, y el 10 de diciembre ya estábamos gobernando, ¿no? Entonces, a lo sumo, el elenco que asumió, por lo menos en el campo de la Secretaría de la Función Pública, tuvimos algunas oportunidades de pensar en cómo nos íbamos a distribuir el trabajo, qué íbamos a hacer, ¿no? Pero uno llega, se sienta en la oficina, ¿no? Y entonces dice, bueno, ahora sí, ahora vamos a transformar el Estado. De eso tenía que ocuparme yo a raíz de mi cargo, ¿no? Yo era subsecretario de Reforma del Estado. No, ni siquiera de Reforma del Estado. Todavía de Reforma del Estado no se hablaba. De reforma administrativa, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y entonces cuando estaba reflexionando sobre eso, esto por supuesto es una teatralización, ¿no? Entra mi secretaria con un montón de expedientes, dice esto para su firma, ¿no? Y entonces, a ver, pero yo recién empiezo, hoy es 10 de diciembre, ¿no? De nuevo, no, esto no hice nada todavía, ¿qué tengo que firmar? Bueno, usted se subió a una calecita que está dando vuelta, ¿no? Hay que ver si se saca la sortija. Usted está asumiendo la conducción de un auto que está en marcha, ¿no? Y se va la secretaria y vuelve al rato y te dice, recibió esta tarjeta de invitación para asistir a la embajada tal y tal que celebra el Día de la Independencia. Y además lo está esperando un periodista que quiere saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Y además está el intendente de tal lugar que quiere proponerle algo. Y entonces cuando uno se da cuenta, digamos, el tiempo que resta para poner en marcha lo que uno trajo es rápidamente superado por las circunstancias en las que uno está metido. Yo había leído esto en los diarios, de que Angelós había dicho en la puerta de la Casa de Gobierno que venía a denunciarle a Alfonsín la telaraña burocrática que está instalada en el gobierno y que impide, después de un año de gobierno, que los más caros proyectos políticos de la Unión Cívica Radical no se podían realizar, ¿no? Y entonces yo en ese momento reflexioné, ese fue el disparador, y dije, pero es así, ¿no? Y entonces hay otra metáfora que no está planteada allí, pero que yo he usado desde entonces, creo, y es que habíamos tenido a lo largo de muchos años una sucesión de gobiernos democráticos y gobiernos militares. Además, los gobiernos democráticos ni siquiera habían tenido las mismas orientaciones políticas. Nosotros en realidad inventamos en Argentina el término política de Estado, porque uno le pregunta a un japonés o le pregunta a un alemán qué es una política de Estado, no sabe de qué estamos hablando, ¿no? No hay una locución especial para designar políticas de Estado. Políticas de Estado son las que emanan del Estado, ¿no? Punto. No las que tienen duración
y sobreviven a un régimen o a un gobierno. Bueno, y entonces yo me imaginaba, llega un nuevo gobierno, y de hecho lo habíamos hecho, ¿no? Un mes y medio antes, de asumir, ¿no? Venía, por ejemplo, el ministro Greenspan, y yo estaba armando el organigrama del gobierno, ni siquiera sabíamos, teníamos una única restricción, que era la Constitución, 8 ministerios, todavía no teníamos la reforma del 94, obviamente, ¿no? 8 ministerios. Y a partir de ahí, ¿cómo armábamos el árbol ese? Bueno, empezamos a repartir, y venía Grispo y decía, bueno, a ver, quiero una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Y venía Caputo y me decía, quiero una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ¿no? Y entonces, Salomón, ¿qué hago? ¿No? Entonces, le creé, podés mirarlo, ¿no? Una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales para Greenspan y una subsecretaría de Relaciones Internacionales Económicas para Caputo, ¿no? Y después rómpanse los cuernos, ¿no? A ver quién se ocupa de qué, quién le pone el alambrado dónde, ¿no? O quién lo corre de noche. Y ahí, claro, empecé a pensar, bueno, a ver, viene un nuevo gobierno y contrae enlace con una burocracia. La burocracia es siempre una viuda de otros gobiernos anteriores, es la viuda eterna, ¿no? Y de ese enlace nacen hijos institucionales. Se van creando nuevos hijos y otros desaparecen, algunos quedan ahí como hijos entenados, sobreviviendo en los pliegues de la burocracia, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué es ese aparato? Ese aparato es un verdadero cementerio de proyectos políticos, ¿no? Absolutamente incoherente, ¿no? Deforme. Entonces, y es claro, porque si fuera tan fácil tomar decisiones y llevarlas a la práctica, no habría problema, pero uno llega y efectivamente viene el señor que sabe, vos lo decías antes, viene aquel que tiene el conocimiento hecho de capas geológicas sucesivas, ¿no? Y te dice, no, eso no se puede, ¿no? Usted no puede designar, no puede si no tiene presupuesto y tiene que tener una estructura para poder, y puestos que estén, digamos, presupuestariamente aprobados para que usted pueda designar a alguien, ¿no? Y esto no lo puede hacer porque no tiene límite en tal... Bueno, y entonces ahí te recitan esa telaraña que en realidad la hemos creado nosotros mismos, también siendo funcionarios políticos, ¿no? Y entonces repartía de alguna forma las culpas, ¿no? Los políticos permanentes y los funcionarios que están simplemente ocupando, digamos, providencialmente, yo diría, un gobierno, son al mismo tiempo creadores y creación, ¿no? Y hay un cierto desvalimiento, diría así, un desvalimiento del funcionario político que accede al poder y se encuentra con que su poder es absolutamente limitado, tal vez inexistente, y que a la información, que sería el principal recurso de poder, prácticamente no tiene acceso, ¿no? Porque permite, digamos, entender un fenómeno desde una mirada tal vez más simplificadora, ¿no? Porque la metáfora simplifica, ¿no? Muchas veces uso, lo habrás advertido, ¿no? Metáforas en mis trabajos, a mí me encantan, ¿no? Sí, sí. Utilizo analogías musicales, por ejemplo, incluso a veces dando clases, metáforas, ¿no? Y tal vez valga la pena alguna reflexión sobre el sentido de la utilización de metáforas en un texto académico. Hay un libro que tal vez no conozca, que yo publiqué en Chile, un libro relativamente reciente, pero que lo escribí 47 años antes, ¿no? Y que iba a ser mi tesis doctoral, que es La trama oculta del poder, ¿no? En La trama oculta del poder, yo utilizo la metáfora de la corrida de toros. Entonces hay 3 gobiernos que yo analizo, digamos, en sus políticas de reforma agraria, en lucha contra un toro, que serían los terratenientes, ¿no? Un torero, sucesivos toreros, que tienen 3 momentos en la lidia de toros, ¿no? Por un lado, el capote,
que simplemente asusa al toro, ¿no? Lo vuelve loco, ¿no? Lo irrita, pero no lo castiga, no le hace nada, ¿no? Después viene las banderillas, le empiezan a clavar sobre el lomo las banderillas, ¿no? Tanto los banderilleros como el mismo torero, ¿no? Y eso, bueno, el primero era Alessandri, el segundo es Frey. Frey empieza a hacer la reforma agraria, empieza a hacer algunas expropiaciones de tierras, pero no suficientes, hasta que llega Allende con la espada. Pero resulta que el toro mata al torero, ¿entendés? Y la metáfora cierra perfecto, ¿no? Porque eso generalmente no se sabe, que cuando el torero muere, también muere el toro porque está mal herido, ¿viste? Ya es irrecuperable, como la burguesía terrateniente chilena. Entonces, yo justamente en ese libro hago una reflexión acerca del sentido de la metáfora en un texto académico, ¿no? Porque la metáfora cumple una función embellecedora, por un lado, ¿no? Porque distrae, pero distrae en el buen sentido, ¿no? De un texto que puede ser, digamos, poco atractivo a veces, ¿no? Tiene una función emotiva, embellecedora, digamos, del lenguaje, por lo menos del lenguaje tal como lo propone la literatura o los críticos literarios, ¿no? Pero la metáfora también cumple una función más importante, y eso es cosa de trabajos más recientes, ¿no? Incluso yo diría el de Hutt Jackson, ¿no? Como representativa de la realidad, porque el lenguaje metafórico como un instrumento cognitivo, ¿no? Hace comprensibles ciertos hechos, ciertas ideas, ciertos conceptos complejos, ¿no? O ciertos conceptos abstractos, ¿no? Con los que uno intenta interpretar una realidad y los presenta bajo la forma de imágenes más o menos simples, familiares, que guardan cierto paralelismo con esa realidad, ¿no? Entonces, y una metáfora puede evocar esa realidad en un plano de significación que por su fuerte asociación con vivencias, con experiencias más directas o cotidianas del lector o lectora, ¿no? Termina simplificando la propuesta teórica o la interpretación que se pretende transmitirle, ¿no? Y además tiene una función, digamos, de perdurar mucho más en el recuerdo, ¿no? Cuando uno lo piensa, digamos, le queda más la metáfora, ¿no? Bueno, este es un recurso, ¿no? Que tiene un objetivo muy claro, que es resaltar en el texto ese protagonismo, yo diría casi excluyente, que tiene el Estado frente a un mundo donde la concentración del poder tecnológico implica o entraña o puede llegar, digamos, a generar riesgos muy serios, ¿no? A la humanidad. Y entonces, en esa parte inicial del libro, a mí me parecía importante, me fue surgiendo en realidad, porque esto fue escrito en un rato, quiero decir, pero era como un momento, digamos, de mandar un mensaje así muy, muy fuerte, muy rotundo, ¿no? Muy convencido, por otro lado, de que frente a esa tremenda aceleración del cambio tecnológico que estaba marcando una diferencia importante respecto de las revoluciones industriales anteriores, ¿no? En el sentido de que, bueno, toda la destrucción creativa del capitalismo en la segunda revolución industrial, digamos, Schumpeter señalaba que las revoluciones industriales destruyen, pero al mismo tiempo crean, ¿no? Y esa creación a veces incluso era multiplicadora, ¿no? No solamente adaptativa. Pero la cuarta me parecía que la medida que era exponencial y ya no, digamos, aritmética, podía significar que la sociedad, incluyendo aquí al Estado,
no iban a tener capacidad suficiente de adaptación frente a este ritmo que imponía esta aceleración brutal del cambio tecnológico, ¿no? Y entonces ese mensaje inicial quiere marcar eso justamente, una posición muy firme respecto de que el papel del Estado es realmente insustituible frente a estos desarrollos. Bueno, vos sabés que yo distingo, digamos, la idea de nación desde un punto de vista material concreto y de un punto de vista ideal abstracto, ¿no? Y de este punto de vista ideal abstracto, ¿no? Yo lo vincularía con una sección que en realidad agregué en la versión de Planeta de 1991 del libro de la formación del Estado argentino, que antes no existía. O sea que cuando pasó de la editorial de Belgrano, si comparás el texto de Belgrano con el de Planeta tiene como 50 o 100 páginas más, por lo menos 50, ¿no? Y una de las cosas que agregué allí, porque me dieron la oportunidad de hacerlo, fue algo que estaba no explicitado, por lo menos como una sección especial, que era el tema de la penetración ideológica del Estado. Porque efectivamente uno de los componentes que yo planteo en el libro y en otros textos acerca de la estatidad, es decir, de la condición de ser Estado, es justamente la capacidad de producción simbólica que tiene el Estado. Y por supuesto, en la medida que el Estado, como decía un viejo libro, me acuerdo que todavía debo tener, no, ya no lo tengo más porque doné todos mis libros al INAP. Tengo 3.000 libros al INAP, así que me quedé sin libros, ¿no? Pero había un libro que se llamaba L'État dans nos têtes, ¿no? El Estado en nuestras cabezas. Digamos, el Estado termina penetrando las cabezas también, ¿no? Y entonces, cuando se reconoce en la cabeza la existencia del Estado, hay una penetración idealista del Estado, porque el Estado termina simbolizando la nación. Hablamos de estados nacionales, de estados, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, cuando vos te referís al lenguaje, ¿no? Pensá que este es un país de inmigrantes, ¿no? Donde había también pueblos indígenas que tenían su propio idioma, ¿no? Y ese crisol de razas mal llamado, ¿no? Que fue la Argentina de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Recordad que en la ciudad de Buenos Aires los extranjeros en 1914 superaban a los nacidos en la Argentina, ¿no? Es un dato importante, ¿no? Entonces, la actuación del Estado, voy a plantearlo en dos aspectos diferentes. Por un lado, contribuyó justamente a esa formación de conciencia, ¿no? De una conciencia nacional, básicamente, e incluso, digamos, a un aprendizaje del idioma por parte de los inmigrantes o de los hijos de los inmigrantes, ¿no? A través de la educación, ¿no? Para mí, digamos, el aparato educativo, la ley 1480, toda la acción desplegada desde Mitre, de las primeras escuelas que creó Mitre, ¿no? Las 14 escuelas nacionales, que después se le siguió llamando el nacional a eso, ¿no? De ahí viene el término yo voy al nacional, a diferencia de yo voy al comercial, ¿no? ¿Qué quiere decir ir al nacional? ¿No? Pensar un poco, no quiere decir nada. Es una rémora de aquella época, ¿no? De cuando Mitre construye o manda a construir las 14 escuelas, una en cada provincia de Argentina. Después sigue Sarmiento y sigue Avellaneda. Digamos que los tres tuvieron en la educación, digamos, una de sus políticas fundamentales. Después del servicio militar obligatorio, ¿no? Que obligó justamente a los jóvenes al juramento a la patria, ¿no? Y la creación de todos los símbolos, ¿no? Izar la bandera, cantar el himno, todo eso es una contribución
fundamental del Estado desde el punto de vista de la capacidad de producción simbólica, ¿no? Y por otro lado, cuando hablas del idioma, ¿no? Yo encuentro una diferencia enorme entre lo que son los textos burocráticos o los textos del Estado Nacional en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo las memorias del Ministerio de Hacienda, que en principio uno consideraría que deben ser de las más crípticas, ¿no? Las más oscuras para llegar, digamos, a un lector común. A mí me resultaron literarias, ¿no? El idioma, el Estado hablaba de una manera diferente en esos textos. Eso se fue perdiendo gradualmente, yo diría, hacia fines del siglo pasado, del siglo XIX, perdón, y por supuesto durante el siglo XX, hasta que el lenguaje burocrático se hizo oscuro, críptico, ¿no? Inentendible para el ciudadano común. Bueno, Oscar, yo te súper agradezco tu enorme generosidad y al mismo tiempo, bueno, la cantidad de hilos y de puertas que se abren cuando uno conversa con vos, y espero que esto sea también un estímulo. Bueno, nuevamente por eso te agradezco la participación.